Shabbat Shalom, hermanos. Bueno, pues vamos a continuar, hermanos, con el tema sobre la envidia, sobre el 10.º mandamiento, sobre no codiciarás, sobre no desearás, sobre no envidiar, ¿de acuerdo? Que hablábamos en la mañana. Ya en la mañana presentábamos dos casos acerca de cómo la envidia destruyó la vida de las personas, ¿de acuerdo? Tanto de Caín, lamentablemente de Eber, que su hermano lo mató, y de Nabot y del rey de Israel, eh, Ahab, ¿de acuerdo? Y también presentábamos que hay tres niveles de envidia. Pues bueno, ahora vamos a continuar con el tema, esperando, mis amados hermanos, que esté siendo de mucho provecho para nosotros. ¿De acuerdo? Este tema es muy interesante y, y lo más importante que tenemos que conocerlo para poder aplicarlo a nuestra vida. Aunque decíamos en la mañana que, pues lamentablemente, no podemos evitar que los pensamientos de envidia se atraviesen por nuestra cabeza. Eso es algo que inherentemente que tenemos los seres humanos, ¿de acuerdo? Y que obviamente personas logran alcanzar dominar cuando éstas se acercan mucho a Hashem, ¿de acuerdo? Se vuelven guardadores de las mismas de Hashem. Pero normalmente lo padecemos, lo sufrimos. Ok, entonces vamos a este a, vamos a retomar nuestro tema, esperando, mis amados hermanos, que pues, pidiendo siempre al Todopoderoso que estemos bien, ¿de acuerdo? Que Hashem nos bendiga. Bueno, pues continuando con este tema sobre la envidia, vamos a decirlo así, que no todo es malo, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces eh, una parte positiva. Vamos a hablar sobre la envidia positiva, ¿de acuerdo? Eh, en, entre los hajamim, entre los sabios de nuestro pueblo, se dice: la envidia de los sabios multiplica la sabiduría. Repito, la envidia de los sabios multiplica la sabiduría. Bueno, obviamente esto nos da pauta para saber hacia dónde vamos a dirigir estas primeras palabras. ¿De acuerdo? La envidia de los sabios multiplica la sabiduría. Ok, esto nos quiere decir, bueno, que es posible envidiar, ¿de acuerdo? Es posible, hay una parte positiva, ¿de acuerdo? Y bueno, pues de eso vamos a tratar en este pequeño bosquejo introductor, ¿de acuerdo? Bien, miren, el famoso psicoanalista judío Erich Fromm, que vivió entre los años 1900 y 1980, escribió un libro muy bueno, diríamos monumental, que le tituló Tener o Ser. Tener o Ser, ¿de acuerdo? Y bueno, el Rab a Joseph Bitton, de acuerdo, comentando este libro de Fromm, señala que este libro bien podría ser considerado un libro de Musar, ¿de acuerdo? Musar, la palabra Musar es enseñanza, ¿de acuerdo? Musar, de ética judía, ¿ok? Entonces, el Rab Joseph Bitton señala que este libro muestra la diferencia entre estos dos verbos. ¿Cuál es? Tener o ser, ¿de acuerdo? Y con ello explicando que hay dos formas de identidad, dos formas de reconocer a las personas, ¿de acuerdo?
Bien, adentrándonos un poquito, la primera sería, mis amados hermanos, cuando nosotros identificamos, cuando nosotros nos identificamos por lo que tenemos e identificamos a los demás por lo que tienen. Repito, para que se quede, ¿de acuerdo? Bueno, si no, tienen la oportunidad de volver a escuchar, ¿de acuerdo? Entonces, la primera sería cuando nos identificamos con lo que tenemos y de la misma manera vamos a identificar a los demás con lo que tienen, ¿de acuerdo? La segunda es cuando nos identificamos e identificamos a los demás por lo que son, ¿vale? Entonces, estas dos formas que nos presenta este libro, mis amados hermanos, vamos a tratar de comprender y de extendernos en este análisis que hace Freud, así que este escritor, hacia, vamos a decirlo así, hacia un área sobre el cual no está, diríamos, completamente distinta sobre el tema que tenemos, que es la envidia. ¿De acuerdo? Miren, la cosa es muy simple, la cosa es sencilla. La idea es que hay dos tipos de envidia. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de envidia. Y bien, la primera, entonces, sería que tenemos la envidia negativa. Esto es, cuando envidio a alguien por lo que tiene y por lo que logró poseer. ¿De acuerdo? Cuando veo su casa, veo su carro, lo que tiene, ¿de acuerdo? Y lo que logró tener. Esa sería la primera. Hay dos clases de envidia. Estamos hablando sobre la primera. La segunda es la envidia positiva. ¿De acuerdo? Cuando envidio a alguien por lo que es o por lo que logró ser. Espero, mis amados hermanos, que estemos siendo claros. ¿De acuerdo? Si no, repito, tenemos la ventaja de volver a ver el video una vez que terminemos. ¿De acuerdo? Entonces la positiva es cuando envidiamos a alguien por lo que es o por lo que logró ser. ¿Estamos? Bien. Para que vayamos comprendiendo, vayamos entendiendo de lo que estamos hablando. Acuérdense que nuestro tema en esta segunda parte, este día de Shabbat, es la envidia positiva. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos del mundo del tener. ¿De acuerdo? Ok. De hecho, una persona, o yo puedo tener, mis amados hermanos, dinero, yo puedo tener inversiones, yo puedo tener posesiones, ¿de acuerdo? En este caso puedo tener el mejor coche, el mejor celular, la mejor casa y mucho más, ¿de acuerdo? Bien, también puedo tener una buena posición laboral. ¿Cuál sería esta? Bueno, que puedo ser el patrón, el jefe de una empresa, ¿de acuerdo? Puedo ser el director general de una famosa compañía, como se dice el CEO, ¿no? ¿De acuerdo? De una compañía. Y también muchas cosas, ¿de acuerdo? Ahora, lo importante de todo esto es que tenemos que saber, tenemos que entender que lo que poseemos es vulnerable. ¿Qué quiere decir? Que se nos puede quitar, ¿de acuerdo? Que no está aquí para siempre. Todo lo que tenemos, todo lo que tenemos, lo que hemos logrado aquí, en este caso, como estamos hablando de las cosas que tenemos, lo podemos perder, ¿de acuerdo? Alguien
nos las puede quitar, alguien lo puede usurpar. Por eso estamos diciendo que es vulnerable, ¿de acuerdo? Y bueno, pues también todo lo que uno posee, ¿verdad? Todo lo que tengo puede ser adquirido, inclusive puede ser transferido a alguien más, ¿de acuerdo? Y lamentablemente, respecto al tema que estamos teniendo, que hemos venido estudiando desde la mañana, todo lo que tengo también puede ser objeto de envidia, ¿de acuerdo? Digo, ¿se acuerdan como lo que decíamos en la mañana de Coelet 4:4 que dice: he visto que todo trabajo de la persona en lo que se afana debajo del sol, he visto que todo trabajo despierta la envidia contra su prójimo, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que tengo también puede ser objeto de envidia, ¿de acuerdo? Eh, y es así, no hay otro, no, bueno, eh, normalmente cuando la gente ve lo que tenemos, pues despertamos eso, o la persona, en la persona se despierta la envidia, ¿de acuerdo? Así, así tenemos que hay quien va a envidiar mi casa, mi fortuna, mi posición, las cosas que uno logra tener, ¿de acuerdo? Y debido a esto, pues muchos van a intentar, quizás, ¿verdad?, competir conmigo y quitarme lo que gané. Ok, entonces, estos son ejemplos de el tener, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver algunos ejemplos del ser, ¿de acuerdo? Como decía Fromm, tener o ser. Bueno, a la parte, a la dimensión del ser, tenemos, por ejemplo, mis amados hermanos, mi sabiduría, ¿de acuerdo? La Jochma, lo que hemos adquirido, lo que aprendí, lo que estudié, lo que experimenté, ¿de acuerdo? También tenemos esta parte de nuestro carácter, ¿de acuerdo? Lo que a través del tiempo he podido refinar de mí, ¿de acuerdo? Lo que pude modificar de mí, como decimos, hablando de nuestra personalidad. Hablando de nuestra personalidad, podemos hablar también de nuestra paciencia, ¿de acuerdo? Quizás en un tiempo éramos muy impacientes y ahora con el tiempo, con el estudio, con lo que hemos aprendido, con lo que hemos experimentado, entonces somos más pacientes, ¿de acuerdo? Con lo que hemos aprendido también, con lo que hemos experimentado, ahora también podemos tener un mejor humor, ¿de acuerdo? Quizás que ahora hemos aprendido a que sea incondicional a las cosas que nos suceden, porque obviamente hemos aprendido, hasta hay un dicho por allí que dice: al mal tiempo buena cara. Sí, estamos pasando por malos momentos, por momentos complicados, no importa, hay que estar contentos, hay que estar felices. Eso ha venido a la persona, mis amados hermanos, porque trabajó en su carácter, trabajó, estudió, ¿de acuerdo? Aprendió con las cosas que ocurren a través de la vida. También, hablando sobre nuestra personalidad, sobre nuestra sensibilidad con las personas que sufren. ¿Amén? Y esto la persona lo ha desarrollado porque, o lo hemos desarrollado porque, pues también hemos sufrido y hemos sabido qué se siente al pasar por X cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si ahora hemos sufrido de angustia, de cierta depresión, podemos entender muy bien quién pasa por aquello, ¿de acuerdo? Entonces, hemos aprendido a tener sensibilidad hacia el que sufre, ¿de acuerdo? Porque uno mismo también
a sufrir. Luego, después de estas cosas, pues tenemos también nuestros valores. ¿De acuerdo? Tenemos los valores como nuestra generosidad, mi espiritualidad, es decir, todo lo que hemos alcanzado, esa relación que hemos logrado desarrollar con nuestro Padre Todopoderoso, con Hashem, con el Mashiach, la integridad, ¿de acuerdo? Porque hemos aprendido a ser íntegros, a portarnos cabalmente, a hacer las cosas correctas. Ok. Entonces, todas estas cosas que he mencionado, mis amados hermanos, todas estas virtudes que corresponden a la dimensión del ser, vamos a decirlo enfáticamente, no son vulnerables ni transferibles. ¿De acuerdo? De hecho, no se pueden comprar, no se pueden vender. ¿Vale? No se pueden comprar y no se pueden vender. Y bueno, aunque es cierto que estudiar es caro, ¿no? Cuando estaba estudiando este tema me acordé que por ejemplo, mi suegro, pues, quien fue mi maestro, ¿de acuerdo? La verdad que le salió caro estudiar, porque pues obviamente no había tanta tecnología como ahora. Hoy tenemos muchos accesos. Él tuvo que estudiar comprando libros, y todo lo que le llegaba, ya fuera de los hermanos o ya fuera de sus propias familia, lo invertía en libros. Baruch Hashem, tengo la enorme bendición de que muchos de esos libros están ahora conmigo, ¿de acuerdo? Pero ahora veo que le salió caro estudiar, ¿de acuerdo? Y a veces se compraba un libro para extraer un pequeño dato de él. Entonces, aunque es caro estudiar, hermanos, la sabiduría no se puede comprar con dinero, ¿de acuerdo? No se puede comprar con dinero, sino dedicando tiempo al estudio y a la lectura. Así es como se adquiere la sabiduría, ¿de acuerdo? Dedicándole tiempo al estudio y a la lectura. Por eso, mis amados hermanos, yo los invito, los exhorto a que estudiemos. Amén. Yo sé que es bueno tener a un maestro al cual preguntarle y decir, ay, oiga, ¿cómo es esto? Está bien, eso, pero hay que ponernos a estudiar, ¿de acuerdo? Hay que ponernos a analizar, porque eso es bueno. Entonces, ¿cómo logramos obtener sabiduría? Dedicándole tiempo al estudio y a la lectura. Amén. Y obviamente estamos hablando de Torah y estamos hablando de todos los libros que nos puedan ayudar. Amén. De todas las cosas podemos obtener sabiduría. Entonces, algo parecido sucede con nuestro carácter, con mi carácter. Entonces, por más que yo quiera, hermanos, no será posible, y aquí pongan mucha atención, transferir a mis hijos, a los que están alrededor de mí, mi paciencia, mi jodma, mi sabiduría, algo que la persona cultivó con el correr de los años, con el correr del tiempo. No se puede. ¿De acuerdo? Entonces, también es cierto que un padre puede enseñarle a sus hijos integridad, ¿verdad? Pero no hay garantías de que este u otro valor se transfiera necesaria y automáticamente a nuestros herederos. No hay garantías, ¿de acuerdo? Todo eso la persona lo va adquiriendo a través del estudio, a través de la experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte del ser, en la dimensión del ser, no existen transferencias, ¿de acuerdo? No existen transferencias. Por eso es que cuando un jajam se va, cuando una persona, cuando un anciano se va, hermanos, yo sé que lloramos, yo sé que nos lamentamos, pero con él se lleva lo que no sabemos, lo que no alcanzamos a comprender. Con él se pierde, ¿de acuerdo? Por eso es importante acercarse a Jajam para aprender, ¿de acuerdo? Es
es todo lo que más, porque a donde va Ham, como dice la escritura, no hay ciencia, no hay industria, no hay nada, se perdió aquello, ¿de acuerdo? Entonces, porque en la dimensión no existen no existen transferencias, ¿de acuerdo? Entonces, con esto que estamos diciendo, hermanos, quizás ahora podamos comprender un poco mejor la diferencia que existe entre ser y tener, ¿de acuerdo? Y, y si logramos comprender esto, entonces vamos a continuar hablando de la envidia y poder aplicarlo a, al tema que estamos teniendo, ¿de acuerdo? Entonces, pongan mucha atención. Cuando la envidia sucede en el ámbito del tener, es destructivo. Repito, cuando la envidia sucede en el ámbito, ¿de acuerdo?, del tener, es destructivo. Pues hace mucho daño, ¿de acuerdo? De hecho, como veíamos en la mañana, puede destruir al envidiado. Nabot fue el envidiado, Heber fue el envidiado, y suele destruir al envidioso. Obviamente si el envidioso persiste, ¿de acuerdo? Entonces puede destruir al envidiado y suele destruir al envidioso. En este caso, que es la víctima principal de la envidia, ¿de acuerdo? Y a veces, bueno, la mayoría de las veces, no solo que no obtendrá lo que desea el envidioso, sino que podrá llegar a perder lo que tiene. Esto es, quiero que le pongan atención, ¿no? No solo el envidioso no obtiene lo que desea, sino que puede llegar a perder hasta lo que tiene. ¿De acuerdo? Para probar, hermanos, este último punto que estamos viendo, Jajamim de nuestro pueblo citan el ejemplo de Korah. ¿De acuerdo? Yo sé que ustedes, conocemos a Korah como Coré. Bueno, Korah, ¿de acuerdo? ¿Qué dicen Jajamim de Korah? Que lo que pidió no se le dio y lo que tenía se le quitó. ¿Vale? Lo que pidió no se le dio y lo que tenía se le quitó. Se dice que Korah era un hombre riquísimo y que era un hombre de verdad con mucha sabiduría, con mucha era inteligente. Hay temas que nos hablan de él como el inteligente que no pensó, ¿de acuerdo? Entonces, rabinos citan el ejemplo de Korah y nos dicen: lo que pidió no se le dio y lo que tenía se le quitó. ¿De acuerdo? Entonces, hablando un poquito de Korah. ¿Quién era Korah? Korah, mis amados hermanos, era una persona que tenía una posición importante dentro de nuestro pueblo Israel. Él formaba parte del clan Kehat, o más conocido como Coat. ¿De acuerdo? Korah era del clan Kehat. ¿Y quién era Kehat? Esta familia grande. Pues nada más y nada menos, era el clan al cual le había tocado, ¿de acuerdo?, transportar, eran los encargados de transportar los objetos más valiosos del Mishkan. Nada más eran ellos, ¿de acuerdo? Mientras otros, el clan Gershon, el clan Merari, transportaban los maderos, transportaban las cortinas. El clan Kehat era quien transportaba las cosas más valiosas, diríamos más importantes, con más santidad que había en el Mishkan. ¿De acuerdo? Entonces Kehat tenía una posición enorme, una posición, diríamos, importante dentro de nuestro pueblo. Pero, como suele suceder, para él no era suficiente y no era gratificante. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque no miraba lo que tenía.
no miraba lo que poseía, no miraba dónde pertenecía, miraba a su primo, sí, miraba a su primo Moshe, ¿de acuerdo? A Moshe Rabenu y a su otro primo, a Aarón. Así que Korah miraba a su primo Moshe y a su primo Aarón, ¿de acuerdo? ¿Y qué miraba? Bueno, pues que sus primos tenían cargos superiores a él. Moshe pues era obviamente, vamos a decirlo así, el presidente, ¿de acuerdo? Pues Aarón era el Cohen, ¿no? Así que, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Korah? Yo sé que esto que estamos hablando, ustedes lo saben perfectamente. Korah entonces se levanta, toma a la tribu de Rubén que vivía a su lado, por eso hay del malvado y de su vecino, en este caso Rubén también lo sigue, de acuerdo, toma a Rubén y hace una rebelión contra Moshe y contra Aarón, ¿verdad? ¿Y qué es lo que busca? Pues busca destronar a sus primos, busca quitar a sus primos, fíjense, para que vean ustedes qué tremendo es la envidia, ¿no? Estamos hablando de familiares, ¿de acuerdo? Entonces busca quitar a Moshe y busca quitar a Aarón, ¿de acuerdo? Sabemos por lo que nos dice la Torá que al final la Torá nos dice que no tan solo Moshe no fue afectado, ¿de acuerdo? Sino que Korah no consiguió lo que quiso y por encima de todo esto perdió todo lo que tenía. Por eso es que Jajamín enseña: lo que pidió no se le dio y lo que tenía se le quitó. Triste, ¿no? Triste la historia de Korah, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos diciendo, mis amados hermanos, es que la envidia material nos lleva a desenfocarnos de nuestros propios logros. Eso es importante. La persona que envidia no ve lo que tiene, no ve lo que ha alcanzado, no ve lo que ha logrado, por estar mirando los logros de los demás. Entonces, la envidia material nos hace perdernos y que no veamos el lugar en el que estamos. Nos hace estar pendientes todo el tiempo del éxito ajeno, de otras personas, y no gozamos el éxito que nosotros llegamos a entender, a tener. Aquí otro ejemplo claro sería el de Amán, ¿se acuerdan? Amán y Mordejai. Amán, vamos a decirlo así, era el segundo, ¿no? Era alguien en un puesto muy elevado, pero había una persona que le molestaba tremendamente, era Mordejai. Y su vida se amargaba nada más porque miraba a Mordejai. Entonces, pero él no miraba todo lo que poseía, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo. La envidia material lleva a la persona a no ver sus éxitos, ¿de acuerdo? Por estar pendiente nada más del éxito ajeno. Entonces, esta envidia destruye a la persona interiormente, ¿de acuerdo? Siembra en el interior nuestro, en nuestro seno, sentimientos como la depresión, el odio, el resentimiento. Entonces vean ustedes, por eso decíamos cruel es la ira. La ira es difícil, pero ¿quién puede sostenerse delante de la envidia? Estamos diciendo, siembra la envidia en el interior de la persona sentimientos como la depresión, como el odio y como el resentimiento, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la vida de la persona, como en este caso como el de Korah, se vuelve miserable. De hecho, la mujer de Amán decía: pero gózate, alégrate. No, es que ya nada más veo a Mordejai y me olvido. ¿Vale? Entonces, mis amados hermanos, la vida de una persona que se ha dejado dominar por la envidia es miserable. ¿De acuerdo? Es lamentable, es triste.
¿Se acuerdan cuando mirábamos al rey Ahab? Al rey Ahab, cuando no pudo obtener la viña de Nabot, dice que ya no podía pensar en otra cosa más. ¿Cómo hacerlo? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ahora entonces hablemos un poco de la envidia en la dimensión del ser. Para cualquier cosa, como les decía, pueden volver a ver el video cuando terminemos, ¿de acuerdo? Por si algo se les pasa. Bueno, hablando sobre la dimensión del ser, hermanos, la envidia en esta dimensión, vamos a decirlo así, que este suele ser un pensamiento positivo, ¿de acuerdo? Ahora, a Jajamín enseñan que más que envidia, pues debemos llamarle admiración, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, pero ¿qué queremos enseñar? Queremos enseñar, hermanos, que como yo sé que no puedo quitarle a mi prójimo, a mi colega, a mi amigo, al vecino, su sabiduría, o que de nada me va a servir afectarlo negativamente su carácter o sus valores, la única opción que me queda para canalizar mi admiración, mi envidia, ¿verdad?, hacia él es imitarlo, es tratar de ser como él. Es como dicen los sabios, ¿no? La envidia de los sabios aumenta la sabiduría, ¿de acuerdo? Entonces, como yo sé que, ¿cómo le robo lo que él alcanzó? ¿Cómo le quito? ¿De acuerdo? Entonces, solo lo que me queda es imitarlo si quiero algo, si quiero ser como él. En este caso, tratar de ser como él. Así que, si yo quiero ser como él, le voy a dedicar más tiempo al estudio, voy a tratar de cultivar más mi paciencia, voy a tratar de refinar más mi carácter, voy a tratar de desarrollar una relación más cercana con Hashem, voy a reevaluar mis valores, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por eso dice que la envidia de los sabios aumenta la sabiduría. ¿De acuerdo? En otras palabras, mis amados hermanos, esta envidia es positiva. ¿De acuerdo? Porque va a estimularme a que yo pueda crecer, a que yo pueda tratar de imitar a las personas que han alcanzado un grado de madurez, ¿de acuerdo? Han refinado su carácter. Entonces, los jajamín, por eso dije, ¿de acuerdo?, y que la envidia o la competencia entre los estudiosos de la Torá es buena. ¿De acuerdo? La envidia o la competencia entre los estudiosos de la Torá es buena. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí estaríamos hablando que la envidia tiene esta parte positiva. Cuando la persona trata de ser como aquella persona que ha alcanzado a elevarse religiosamente o como persona, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces, esta envidia en realidad no afecta ni disminuye la sabiduría de la persona admirada, ¿de acuerdo?, sino que en última instancia la multiplica, como dicen los jajamim, ¿de acuerdo? No le causa un daño a la persona admirada, sino que la multiplica. Por eso es que jajamim dijeron, ¿verdad?, con lo que empezamos, mis amados hermanos, y empezamos así, que permítame, la envidia de los sabios multiplica la sabiduría. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, me gustaría, después de esto que acabo de explicar,
ahora enfocarme en algo que me interesa mucho, que la comunidad aprenda y que, bueno, pues los hermanos que tienen a bien el ver nuestras enseñanzas, ¿de acuerdo? Podamos tener, y por qué no también compartirlas. Entonces, estamos estudiando el 10º mandamiento y entonces ahora quisiéramos pasar a 3 ideas para evitar envidiar y ser envidiados. ¿De acuerdo? 3 ideas para evitar envidiar y ser envidiados. ¿De acuerdo? Entonces, pongan mucha atención, porque esto que vamos a decir, obviamente tiene que ver con nuestro diario vivir y es lo importante. ¿De acuerdo? De eso se trata la Torah. De la Torah a la vida. Amén. Que las cosas que la Torah nos enseña las llevemos a nuestra vida cotidiana, a la práctica. Entonces, 3 ideas. Vamos a hablar sobre 3 ideas, mis amados hermanos, para evitar envidiar. Porque ya vimos que la persona que envidia normalmente se destruye. ¿De acuerdo? Y evitar ser envidiados. ¿De acuerdo? En nuestro pueblo de Israel algunas veces se dice evitar el mal ojo. ¿De acuerdo? El mal ojo. Ok. En otra ocasión, si Hashem lo permite, hablaremos sobre el mal ojo. ¿De acuerdo? De hecho que nuestro Rabbi Yehoshua también habló en alguna circunstancia. En alguna circunstancia nuestro Rabbi llegó a decir, ¿es malo tu ojo porque yo soy bueno? ¿Es malo tu ojo? Ok. De eso vamos a hablar. Entonces, 3 ideas. La primera idea es la ostentación. ¿De acuerdo? La ostentación. ¿Qué vamos a decir de la ostentación? Como hemos venido diciendo a través del tema a lo largo del día, no vamos a poder evitar completamente el ser envidiados. ¿De acuerdo? ¿Y por qué no? Bueno, por lógica. Porque esto es algo que muchas veces está fuera de nuestro control. ¿Cómo le vamos a decir a una persona, no me envidies, ¿no? Está fuera del control. Pero, como dice el Rab Joseph Bitton, hay cosas que obviamente sí podemos hacer para minimizar la envidia. ¿De acuerdo? Para hacer que como dicen Jamín, evitar el mal ojo. ¿De acuerdo? O al menos no alentarla. ¿De acuerdo? No alentar que seamos envidiados. Entonces, estamos hablando sobre la ostentación. Entonces, mis amados hermanos, nos referimos a comportarnos con humildad. ¿De acuerdo? A comportarse con humildad, porque la Escritura nos dice, mis amados hermanos, que debemos comportarnos con humildad. ¿De acuerdo? De hecho, Jacob, en el capítulo 4, del verso 6 al 7, nos dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hashem resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, como diríamos, el consejo es comportarnos con humildad. En este caso, actuar al revés de lo que nos propone la sociedad en la cual vivimos, esta sociedad de consumo, ¿de acuerdo? ¿Cómo es actuar al revés de lo que propone esta sociedad de consumo? No exhibir nuestros bienes materiales, ¿de acuerdo? No exhibir nuestros bienes materiales. Esto es, por ejemplo, no alardear de las vacaciones que tomamos. ¿De acuerdo? No alardear de cuando salimos a pasear. No ostentar en las fiestas que celebramos o en la ropa que vestimos o en el automóvil que manejamos. ¿Vale? Esto significa
que la persona debe aprender a mostrar menos de lo que tiene. Yo debo aprender a mostrar menos de lo que tengo. De hecho, este es un valiosísimo hábito que vale la pena cultivar. Mostrar menos de lo que tenemos. ¿De acuerdo? Estamos hablando de humildad. Ahora, quiero que pongamos mucha atención. Mucha atención porque, ya sé, si estuviéramos presentes ya estarían las preguntas y todo, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando, mis amados hermanos, de vivir con austeridad. No estamos hablando de eso, ¿de acuerdo? Porque si una persona decide vivir con austeridad, es una decisión personal. ¿De acuerdo? Vivir con lo mínimo debe ser una decisión personal. Sino de lo que estamos hablando es de evitar el exhibicionismo. ¿De acuerdo? Porque yo tengo el derecho de disfrutar lo que Hashem me permitió ganar con mi esfuerzo y con mi honestidad. Tenemos esto. Toda persona tiene derecho a disfrutar de lo que Hashem le dio, ¿de acuerdo? Así que no estamos hablando de vivir con... Tienes derecho a disfrutar. Pero aún así, la Torah, ¿verdad? Nos dice que tú puedes disfrutar, pero cuando estás al frente de los demás, debes comportarte, o yo debo comportarme con modestia y con humildad. ¿De acuerdo? Significa que yo no debo mirar con altanería a quienes tienen menos que yo. ¿De acuerdo? Y obviamente con esto no caer en la trampa que la misma sociedad de consumo nos lleva o nos tiende. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la trampa? Siempre nos está llevando a que nos alienta, ¿verdad?, a impresionar a los demás y con ello a despertar su envidia. ¿Vale? Y en ese es el primer consejo. ¿De acuerdo? Recuerden que estamos hablando de no envidiar y evitar a que no seamos envidiados. Porque recuerden, cosas tremendas suceden cuando la envidia aparece. ¿De acuerdo? Bien. Segundo, ¿hacia dónde mirar? Entonces ya, lo primero que planteamos es no ostentar. Hablamos sobre la ostentación y en ese caso señalamos que hay que comportarnos con modestia y con humildad. Segundo, ¿hacia dónde mirar? Bueno, ¿y ahora qué hay que hacer, ¿no? Ok, ¿hacia dónde mirar? Bueno, estamos comprendiendo entonces que si la envidia es un instinto natural, que es imposible de erradicar, siempre habrá envidia, ¿de acuerdo? Por eso es que Shaul en sus cartas invita a las comunidades a alejarse de la envidia. Porque antes vivías así, en envidias, en banqueteos, en esto y en esto otro. Entonces es imposible de erradicar, ¿no? Entonces por lo menos tenemos que canalizar este instinto, ¿verdad? O debe ser canalizado de una manera positiva. ¿Sale? Entonces, como ya explicamos, hay áreas de nuestra vida, mis amados hermanos, en las cuales la envidia, lejos de ser negativa, puede ayudar y nos puede ayudar a hacer crecer. ¿Sale? Entonces, por eso debemos aprender hacia dónde dirigir nuestra mirada. Como estamos planteándola, enfocarla correctamente. Entonces, para esto nos vamos a ayudar de un pasuk, un verso de la Torah, que miren, si bien es cierto, no se refiere al tema de la envidia, como lo estamos hablando, nos va a servir, ¿verdad?, como una referencia mnemotécnica en este tema tan sensible que estamos hablando, que es el de la envidia. ¿De acuerdo? El pasuk de la Torah dice que Hashem es nuestro Dios. ¿De acuerdo? Hashem es nuestro Dios y que no existen otros dioses. Y dice el pasuk,
no te harás dioses, ni en el cielo, ni arriba de este, ¿no? Ni en la tierra, ni debajo de este, como dicen, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar la idea que trae este pasú en el área de la envidia. ¿De acuerdo? Bien. Cuando este pasú dice en el cielo, significa en los temas espirituales. ¿De acuerdo? Como conocimiento, humildad, integridad, ¿no? En nuestra relación con Hashem, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en todos estos temas, en los temas celestiales, debo mirar hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Es que puedo y debo compararme, vamos a decirlo entre comillas, envidiar al que es más y mejor que yo. ¿De acuerdo? Al que es más y mejor que yo. En este caso, la envidia, admiración que señalamos antes, en estas áreas es el mejor incentivo para estimular nuestro propio crecimiento. ¿De acuerdo? Para elevarnos. Como ya dijimos, el ver a las personas es la mejor razón para estimular el que podamos crecer. ¿De acuerdo? Entonces, de la misma manera debo aspirar a tener amigos que sean mejores que yo en áreas celestiales, ¿no? A buscar tener amistades que me ayuden a superar. ¿De acuerdo? Que yo pueda observarlos, que yo pueda admirarlos. Y vuelvo a repetir, a envidiarlos de una manera que me lleve, en este caso, a imitarlos. ¿De acuerdo? Ahora, pasemos al lado terrenal, como dicen, en la tierra. ¿De acuerdo? En la tierra significa, mis amados hermanos, que en asuntos terrenales, todo lo que tiene que ver con temas materiales, debo mirar hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es que siempre debo compararme con el que tiene menos que yo. Siempre. ¿De acuerdo? ¿Cómo es esto? Bueno, pues si yo tengo 10, no debo mirar al que tiene 15. Y de esta manera caer en envidia. ¿De acuerdo? Si yo tengo 10, no tengo que mirar al que tiene 15. Porque puedo llegar a envidiar. Ajá. Esa actitud solo me va a llevar a sentirme miserable y a sentirme frustrado. Tiene 15, yo tengo 10. ¿De acuerdo? Tiene más que yo. Me va a llevar a sentirme miserable y frustrado. Porque a veces la persona piensa, pero si yo me esfuerzo más, pero si yo trabajo más, mira ese, tiene hasta más vacaciones, ¿de acuerdo? Es burócrata, ok, ¿de acuerdo? Entonces, no, tengo 10, no mirar al que tiene 15, ¿de acuerdo? Debo mirar a los que tienen menos que yo, ¿de acuerdo? Debo mirar a los que tienen menos que yo. Debo pensar, la persona debe pensar que Baruch Hashem, gracias Hashem, tengo 10, ¿de acuerdo? Que es mucho más que el que tiene 9, que el que tiene 8 o el que tiene 7. Entonces, si yo miro hacia abajo, ¿de acuerdo? Y digo, yo tengo 10, Hashem. Pobres los que... aquellos tienen 9, aquellos tienen 8 o 7, ¿de acuerdo? Pero Hashem, yo agradezco que tengo 10, ¿de acuerdo? De esta manera, mis amados hermanos, cuando me comparo con quienes tienen menos que yo, de pronto se me abren los sentidos y valoro mucho más lo que tengo. Porque todo el problema de la persona es, como ya dijimos, cuando mira el carro del otro, no ve el suyo. Pero cuando vemos al que tiene menos, digo, yo estoy en la gloria, ¿no? Y de veras esto es cierto, ¿no?
Cuando yo veo a personas con carritos así viejitos y yo veo mi carro, yo digo, uy, yo estoy contento con mi carro que tengo. ¿De acuerdo? Entonces, valoramos lo que tenemos. Ahora que un amigo le robaron su carro, dije, Baruch Hashem, que yo tengo el mío, ¿no? Y que no necesito pedir ray, que no necesito andar pidiendo favores, Baruch Hashem. Entonces, la persona llega a valorar lo que tiene cuando ve al que no tiene, ¿de acuerdo? Entonces, con esto que estamos diciendo, tenemos que adoptar el hábito de orientar nuestros ojos hacia arriba o hacia abajo, según estamos hablando de temas que conciernen tanto a lo material o a lo espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que saber hacia dónde dirigir. ¿De acuerdo? Si es hacia arriba, ver los aspectos espirituales, buscar estar con personas espirituales, ¿de acuerdo? Si es hacia lo material, ver hacia los que no tienen para valorar lo que uno tiene. Y de esta manera no envidiar nada. Tercero, emuná. Tener emuná, tener fe. Amén. Lo más importante, mis amados hermanos, finalmente, para que la persona pueda evitar la envidia, es la emuná. La fe en Hashem. ¿De acuerdo? Nuestro Rabbi Yehoshua dice, si tuvieses emuná como un grano de mostaza, o sea, la emuná es algo enorme. ¿De acuerdo? Si no tienes fe, básicamente no tienes nada. ¿De acuerdo? Lo más importante para evitar la envidia es tener emuná, tener fe en Hashem. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso hay varios niveles en la fe en Hashem. Primero tenemos, mis amados hermanos, está la creencia que tenemos de Él, que Él existe, ¿verdad? Que creemos que Él maneja el mundo, que Él hace todo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos los aspectos teológicos, filosóficos, relacionados con su existencia, o sea, eso es lo primero. Sabemos que Hashem existe, toda nuestra confianza está en Él, ¿de acuerdo? Entonces, después de esto, tenemos la fe, mis amados hermanos, que consiste en saber. Aquí pongan atención, consiste en saber, mas via lejor hay razón. Y quiere decir que tenemos la fe, ¿de acuerdo? Que Hashem es el que mantiene a cada una de sus criaturas. Y todo esto lo hace de acuerdo a su voluntad. Esto es de acuerdo a lo que Él determina. Es Hashem el que Él mantiene todo. Él hace todo. Entonces, en ese sentido, emuná significa, hermanos, que yo acepto, que yo entiendo de que Hashem es en última instancia quien determina cuánto nos toca con relación a lo material. ¿Cuánto me toca a mí en relación a lo material? Es Él. No hay nadie más que Él. Él dice cuánto yo voy a tener, cuánto voy a poseer. ¿De acuerdo? Así que en el contexto del tema que estamos hablando de la envidia, emuná se refiere a este elevadísimo nivel de la fe. ¿De acuerdo? Saber que a pesar de nuestros máximos esfuerzos laborales, saber de que aunque yo trabaje, me esfuerce y me desvelo y hago todo lo humanamente posible, es Hashem siempre el que tiene la última palabra. ¿De acuerdo? No hay nadie más. Él es el que me dice, Él es el que dice cuánto gano, cuánto tengo y al final cuánto me queda. No hay nadie más. ¿De acuerdo? Y entonces, Él es también el que determina cuánto gana y cuánto tiene mi vecino, cuánto tiene la persona que trabaja a mi lado.
Él es también el que decide eso. ¿De acuerdo? Que no es la capacidad del vecino, que no es la capacidad del amigo que trabaja conmigo, ni mi capacidad. No, es Hashem. Es Él el que decide. Entonces, cuando yo sé reconocer y, bueno, que yo debo saber y yo debo reconocer y aceptar, por ejemplo, pues, ¿de acuerdo? Que si Él así lo quisiera, que a pesar de mis grandes esfuerzos, de mis tremendos esfuerzos, yo podría tener mucho menos de lo que tengo ahora. Porque, como a veces me pongo a hablar con mi compañera, si nos enfermamos, si tenemos un accidente, todo se va. ¿De acuerdo? Entonces, reconocer, hermanos, que Hashem está al mando de todo. ¿De acuerdo? Eso nos debe inspirar a una enorme paz interior. Porque si yo tengo estas ideas en mi mente, esto quiere decir que Él me da a mí lo que Él considera que yo merezco o necesito. Repito, Él me da a mí lo que Él considera que yo merezco o necesito. ¿De acuerdo? Y yo lo acepto en paz, en shalom. Yo lo acepto en paz. ¿De acuerdo? Entonces, si yo no tengo algo, es porque Hashem así lo determinó. Si mi vecino tiene algo, es porque Hashem así lo quiso. ¿De acuerdo? Entender esto, tener emuná de que todo lo que ocurre en este mundo es por Hashem. Entonces, mis amados hermanos, es lo que nos daría mucha paz. ¿Por qué no tengo aquello? Ya no nos preguntamos, ¿por qué no tengo aquello? Hashem no quiere. ¿Por qué tiene más? Porque Hashem no quiso. ¿De acuerdo? Entonces, que la persona reflexione sobre esto, tendrá mucha paz interior. Y esta es una parte integral dentro de todo el judaísmo, de toda nuestra fe hebrea. ¿De acuerdo? Saber que Hashem está al mando de todo y que Hashem es el que nos da todas las cosas. Voy a tratar de relacionar lo que tenemos en Mateo capítulo 20, del 8 al 15. Allí se dice que alguien contrató a personas para que fueran a trabajar a su viña. Y quien contrató dijo, te voy a pagar un denario por el día. ¿De acuerdo? Te voy a pagar un denario por el día. Y bueno, pues a lo largo del día se fueron incorporando al trabajo personas para trabajar. De tal manera que los últimos que entraron trabajaron solamente una hora. Voy a decirlo así, de 12 horas trabajaron una hora. Y bueno, pues cuando el dueño de la viña comenzó a pagar por los que entraron al último. Y según lo que dice Matay, es que a los que trabajaron una hora les dieron un denario. Entonces, dijeron los que habían empezado desde las 6 de la mañana, ¿de acuerdo? Dijeron, si a eso les dieron un denario, entonces a nosotros nos va a tocar más. ¿Y qué sucedió? Bueno, sucedió que también les tocó un denario. Y la verdad es que no se pudieron aguantar. Dijeron, no, ¿cómo es posible? ¿No? Le dijeron al dueño de la viña, ellos trabajaron una hora, los haces iguales a nosotros. Llevamos el calor del día. ¿Cómo van a ganar lo mismo? En este caso les dio envidia, ¿de acuerdo? Tuvieron mal ojo. Con lo que estamos diciendo, bueno, antes el dueño les dijo, oye, tú te contrataste conmigo por un denario. ¿Cuánto te estoy dando? Un denario. Si te estuviera dando menos, podrías reclamar. Te estoy dando un denario, por eso te contrataste. ¿De acuerdo? Toma lo que tienes y vete. Eso es lo que te digo. Si yo a él le quiero dar, lo importante, dice allí el Mashal, si yo a él le quiero dar lo que yo quiero, ¿qué a ti?
Yo puedo hacer con mi dinero lo que quiera. Y eso es lo que, de eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que Hashem reparte. Y si Hashem le quiere dar al vecino más que lo que te da a ti. Oye, pero tú eres religioso y aquel no es religioso. ¿De acuerdo? Tú guardas Shabbat, tú das Maaser, das diezmo, tú haces todo. Y de veras, hermano, de veras, a veces para comprarnos alguna cosa, le pensamos y lo sufrimos y decimos, no, pero si compro esto me voy a quedar. Y vemos gente de fuera que sin miedo se compra y trae celulares enormes. ¿Cómo le hace a esa gente? Estrena zapatos. Hashem se los quiso dar. Amén. Eso fue lo que le dijo el dueño de la viña. Yo con mi dinero a ti te di lo que no estoy diciendo injusto. Hasta le dice, no estoy diciendo injusto contigo. Yo te contraté por eso y te estoy dando. Pero lo que tenemos que ver es que esas personas no se alegraron. Nos dijeron, qué bueno que a pesar de que trabajaron una hora, no les pagaron medio denario o un cuarto de denario, sino les pagaron lo mismo que nosotros. ¡Qué bueno! No fue así. No fue así. ¿De acuerdo? ¿Y por qué no fue así? Porque pues siempre estamos, ¿por qué a los demás les das? Hashem, lo que tenemos que saber es que Hashem es alguien que todo el tiempo está repartiendo y Él reparte y reparte y reparte, hermanos, y Él sabe cómo nos reparte. ¿De acuerdo? Él sabe. Una última idea, mis amados hermanos, del tema que estamos teniendo. Como siempre, espero que podamos llevarnos el mensaje. Entonces, una última idea de lo que estamos diciendo es que tenemos que saber, tenemos que reconocer y aceptar que Hashem está en control. ¿De acuerdo? Y esto es exactamente el contenido del primero de los 10 mandamientos, que en esta parashá se estudia. ¿De acuerdo? El primero de los 10 mandamientos, ustedes recuerdan que dice el primer mandamiento, yo soy Hashem tu Elohim. Yo soy Hashem tu Elohim. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy Hashem. Yo soy Hashem, que estoy a cargo de ti. ¿De acuerdo? Como quedó demostrado al haberte liberado de Egipto de casa de esclavos. Yo soy Hashem tu Elohim. Entonces, si Hashem está a cargo de lo que yo tengo y de lo que tiene mi vecino, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo envidio al vecino, esto pone en duda mi creencia en él, en el Todopoderoso, ¿de acuerdo? Mi fe en su justicia y en su criterio. Porque indudablemente pienso que es injusto. ¿Cómo es posible que yo, que me dedico a predicar, que me dedico a enseñar, viva donde vivo y otros vivan mejor? ¿Cómo es posible? No es posible que yo tenga menos. A mí Hashem me tendría que dar más. Pero obviamente Hashem sabe por qué a cada uno nos da lo que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me enojo, si yo me molesto, si yo no estoy de acuerdo, entonces pone en duda mi creencia fiel en Él, en su justicia, y obviamente estaría diciendo es injusto. Y una de las cosas que nosotros debemos de tener presentes es que Hashem no es injusto. ¿De acuerdo? No es injusto. Él es justo. ¿De acuerdo? Obviamente no es como nuestra justicia. ¿De acuerdo? Él es justo. Entonces debo confiar, debo tener fe en lo que Él hace y en su criterio, cómo reparte. Entonces, envidiar es desafiar, mis amados hermanos, la premisa de que en última instancia Hashem es Elokeja, es mi Dios. ¿De acuerdo? Es desafiar eso. Entonces, debemos poner mucha atención a esto que hemos estudiado en este día de Shabbat.
Y tener en cuenta, mis amados hermanos, que, que la persona debe obviamente creer que Hashem sabe cómo maneja el mundo. ¿De acuerdo? Y obviamente hay muchas cosas que no entendemos. De hecho, Moshe cuando le dijo, muéstrame tu gloria, Jajamín enseñan que Moshe le estaba pidiendo, dime cómo conduces el mundo, dime cómo manejas el mundo, porque los malos prosperan, los buenos son perseguidos, ¿cómo manejas, cómo le haces? Y de verdad, por eso es que decimos que Hashem es sabio, amén, porque si por nosotros fuera, nosotros diríamos que yo merezco, yo merezco, yo merezco. Pero Hashem sabe lo que merecemos y lo que no. Y hay algo que, bueno, la experiencia nos ha enseñado. Normalmente Hashem nos da más allá de lo que merecemos. Y por eso tenemos que agradecer. Amén. Mis amados hermanos, llegamos al final de nuestro tema, esperando como siempre que practiquemos las misvot. Amén. No nos olvidemos de practicar las misvot, no de acuerdo a nuestra idea. A lo largo de predicador, he conocido a muchos hermanos que guardan los mandamientos de Hashem, pero obviamente lo hacen como ellos consideran. Y no, tenemos que hacerlos como Hashem nos manda. ¿De acuerdo? Bueno, espero en el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua que hayamos sido claros. Si algunas ideas, algunos conceptos fueron claros o son diferentes a como habíamos sido enseñados, porque pues, obviamente venimos del cristianismo, ¿de acuerdo? Y en este momento nuestra idea es enseñar más de acuerdo más apegado a las enseñanzas de nuestro pueblo Israel. Pues obviamente algunas ideas, algunos conceptos pues no serán tan conocidos, pero espero en Hashem que con el tiempo Hashem nos dé sabiduría, nos dé entendimiento. ¿De acuerdo? Que Hashem les bendiga a todos. Pasen una semana maravillosa. Y bueno, en el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua, Shabbat Shalom.